olla, la Super Bowl americana, pero en la parte final del programa vamos a dedicarle casi el último bloque entero al Día Mundial de la Radio, porque es el Día Mundial de la Radio, es 13 de febrero, y aunque nosotros somos de tele, somos muy de radio. Y va a venir Inmaculada Jabato y vamos a conectar con compañeros que están haciendo radio en directo en este momento. En fin, no se lo pierdan, será en un momento. Y en un momento conecto con Cádiz, Carnaval. Entramos en la recta final del Carnaval de Cádiz, Teatro Falla, pero antes voy a presentar al doctor José Félix García de España. Con él siempre hacemos un tiempo de salud en Llegó la Hora. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Buenos días, muy bien. El lunes. Bien, ya te veo tan ocupado como tú. Sí, no, es verdad, estamos ocupados. Pero bueno, mejor ocupados que desocupados. Por supuesto, hay que así siga. Claro. Bueno, en un momento vamos a hablar, entre otras cosas, de lo que llamáis el aborto habitual o de repetición, ¿no? Efectivamente. Vale. Que mujeres que abortan más de una vez, esta preocupación de quedarse embarazada pero no llegar a término y que se pare antes, y eso causa mucha ansiedad, mucho estrés, y a ver cómo se puede solucionar. Abrimos nuestro tiempo de salud, me acompaña el doctor José Félix García de España, y hoy, que es de la unidad de reproducción El Ángel, y hoy vamos a hablar de lo que se denomina el aborto de repetición, que además, lo ha dicho antes el doctor, genera muchísima ansiedad y mucho más de lo que es en sí mismo el aborto. Pero la primera pregunta, doctor, es eso: ¿qué es el aborto de repetición, ese aborto habitual? El aborto de repetición es esa mujer que, no habiendo tenido hijos sanos, o hijo nacido, se queda embarazada y aborta más de 2 veces. Normalmente se decía 3 abortos consecutivos, ya hay que preocuparse. Eso se ha disminuido a 2. Es decir, una mujer que haya tenido 2 abortos y que no haya tenido un parto, que no haya tenido un niño nacido, pues ya se empiezan una serie de investigaciones, porque ya empiezan a preocuparse de qué pasará ahí, por lo cual esta mujer se queda embarazada pero no lo lleva adelante. Ya, estaríamos hablando de abortos antes de la semana número 20 de gestación, ¿no? Más o menos. Antes, efectivamente, normalmente el aborto en sí, lo que lleva es razón. Otra cosa es que ahí estamos hablando ya, como metes el aborto permitido legalmente o no, llega un momento donde es un parto prematuro o inmaduro, cuando ya hay viabilidad, cuando ese embrión ya por sí solo podría nacer, que está en la semana 22, 21 ya, con una mortalidad muy grande, sí, efectivamente anterior. Otra cosa diferente es que la embriogénesis, la formación del embrión, termina en la semana 12. Cuando ya a partir de la semana 12 en adelante, ya ese embrioncito es igual que tú o que yo, solamente lo que tiene es que crecer. Claro, que es más pequeño. Entonces se llama embrión antes de las 12 semanas y por lo tanto es más típico, y sobre todo porque el aborto, y para muchas mujeres que lo han tenido, una vez que pasen la semana 7 ya de embarazo, ya empieza a ser más improbable que eso ocurra. Pero evidentemente ocurren a la semana 15, semana 16, y son abortos a tener en cuenta. Pero más adelante ya hay otra patología, cuando es a la semana 23, pues eso ya es una muerte intraútero de un embrión viable. Vale, hablamos de aborto de repetición, lo que es aborto habitual, pero la pregunta es, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué pasa esto? Pues eso es muy difícil. Siempre digo, es mucho más frustrante esto que la mujer que no se queda embarazada. La mujer que se queda embarazada, a la postre se puede hacer una fecundación in vitro. Muchas veces no sabemos por qué no se ha quedado, cuál es la razón, pero se ha quedado haciendo la fecundación in vitro. Pero en el aborto, contestando directamente tu pregunta, la principal razón es la genética o cromosómica. El embrión de alguna manera no viene bien. Entonces la naturaleza lo para un poco antes o un poco después. Lo puede parar incluso antes de que la mujer sepa que está embarazada, dentro de sus trompas, lo puede parar cuando le ha dado test positivo, pero nunca se lleva a ver en una ecografía, o a partir de ahí lo puede parar en la semana 6, en la semana 7, etc. Entonces la principal causa es esa. Una causa natural, digamos, genética. Efectivamente, de hecho no somos, los humanos no somos muy fértiles, ¿eh? ¿No? Es decir, que una mujer joven tiene un 15% de posibilidades de tener un aborto sin tener ningún problema, porque aunque el marido esté bien y ella bien, ese embrión no se hace en ese momento de hacerlo, hay algún defecto. Y si ya hablamos de más edades, una mujer con más de 43 años tiene un 70% de posibilidades de, si se queda embarazada, de abortar. Si hablamos de 41, de 40 a 42 es un 41%. Es decir, ahí la edad hay que tenerla en cuenta a la hora de valorar si una mujer ha tenido más de un aborto. Hay diagnóstico, ¿no? Sí, por supuesto. Una vez que nos vienen, hay toda una batería de pruebas que se ponen en marcha. Y algunas veces da la razón,
y la causa, y otras veces es más difícil encontrarla. ¿Cuál es lo primero que hacen ustedes? Lo primero es estudiar cromosomas a la mujer y al varón. En el mismo semen estudiar también el ADN y los cromosomas del semen, y después de eso una solución que hay, porque esta mujer se queda embarazada, es decir, hacerle una fecundación in vitro y dejarla embarazada no es una solución, puesto que ella eso lo hace perfectamente en su casa. Claro. Pero una vez que tengamos los embriones, ahí es la gran diferencia con el tratamiento ambulante o en su casa o ambulatorio, es el hacer biopsia de esos embriones y enterarnos si esos embriones antes de ponerlo ya venían con un problema cromosómico o no. Eso da mucha luz a saber qué es lo que ocurre después, porque si esos embriones son normales, tendremos que empezar a investigar otras causas, del útero, de la sangre, de su coagulación, si le está afectando a ella, inmunológica entre la pareja, si son incompatibles, palabra peligrosa de decir, pero también lo hay inmunológicamente. Es decir, que se pone en marcha una serie de pruebas y al final, es decir, que se descubren cosas y la mujer, pues casi siempre, de una manera o de otra, pero se consigue. O sea, que hay distintos tratamientos que ustedes, por ejemplo, en la unidad de reproducción de Ángel ponen en marcha. Absolutamente, habitualmente. Y hay soluciones. Sí, por supuesto. De cara a tranquilizar a cualquiera que nos pueda estar viendo. Claro que sí. No vamos a profundizar. Hay situaciones donde se soluciona porque se ve que uno de los de la pareja pues tiene un problema cromosómico, entonces hay que cambiar, pero bueno, se sabe lo que hay que cambiar el espermatozoide del óvulo, pero no quiero transmitir que eso es lo que a la conclusión que se lleva siempre, ni muchísimo menos. Son excepciones. La mayoría se descubren otras cosas que se pueden remediar antes de llegar a ese extremo. ¿Va acompañado de un tratamiento, digamos, psicológico? Porque lo ha comentado al principio, esto que llamamos los abortos de repetición, pues generan muchos problemas, mucha ansiedad, generan incluso depresión en algunos casos. Por supuesto que sí, el primer psicólogo tiene que ser el médico, el primero, no el único. Pero nosotros tenemos que transmitir ese tiempo y esa comprensión y dar soluciones y abrir. Pero igualmente hay asociaciones de mujeres infértiles que damos la dirección para que se pongan en contacto con ellas y psicólogas especializadas que tenemos también en la unidad, a las cuales se puede acudir para ayudar, porque obviamente es devastador. Pues eso, quedo embarazada, tengo el caramelo en la boca y me lo quitan una y otra vez. Eso es muy, muy duro. Pues hoy queríamos hablar de eso, de abortos de repetición o lo que se llama abortos habituales con el doctor José Félix García de España. Unidad de reproducción El Ángel, están aquí en Málaga, para toda Andalucía, pero en Sevilla también. Estamos en Sevilla, que vamos a abrir dentro de muy poco, en Ramón y Cajal, y en Almería, en Clínica Mediterráneo, y en Granada, y en Cádiz también. Bien. La UR, Unidad de Reproducción UR. UR El Ángel, la Unidad de Reproducción El Ángel. Y aquí tenemos, como siempre, al doctor José Félix García de España, que nos cuenta y pone luz sobre temas que son muy interesantes y que tienen que ver con nuestra salud. Doctor, gracias, como siempre. Gracias a ti, Roberto, como siempre. Un placer.